un mero conocimiento, es un mero dato o algo que, como saber que 2 más 2 es 4, o sea, no es nada extraordinario si el factor divino no está involucrado en lo que estamos haciendo. ¿Okay? Padre, te damos gracias porque tú eres bueno. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, gracias porque hemos podido llegar a este lugar, Señor, quizás después de un arduo día de trabajo, quizás, Señor, después de distintas situaciones que nos han entorpecido en cierta manera, pero tú nos tienes acá, Señor, por tu misericordia, por tu gracia, por tu amor. Padre, reconocemos que todo lo que podemos escudriñar, ver, entender, proviene de la iluminación de tu Espíritu Santo que clarifica nuestras mentes, Señor. Y queremos pedirte, Señor, esa ayuda, esa asistencia, para que, Señor, nos des aquello que no tenemos para hacer lo que no podemos, Señor. Capacita nuestras mentes, capacita nuestros corazones, capacita nuestras vidas, Señor, para poder amarte mejor, para poder servirte mejor, para poder entregarnos mejor a ti. Todo esto lo pedimos, Padre amado, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Y hoy día, mis hermanos, siguiendo con nuestros temas del origen de la Biblia, vamos a hablar sobre la Biblia en mi idioma. Así se llama esta clase completa, ¿ok? Vamos a estar hablando un poquito acerca de traducciones, algunos conceptos claves. Pero esta clase se va a dividir en 2 clases, ¿okay? Porque es como mucha información, son muchas cosas. Y donde vamos a llegar, la próxima clase, y vamos a terminar, es en la Biblia en mi idioma. En este caso, español, ¿verdad? Vamos a ir ahí. ¿Qué queremos lograr con esta clase? Se volvió loco. Bueno, ¿qué queremos lograr con esta clase? Es como una clase que tiene un triple objetivo, ¿sí? Queremos lograr al menos 3 cosas. La primera de ellas es comprender en la medida que podamos, en la medida que nosotros, nuestra mente finita, podemos entender este proceso que es divino también, histórico, por un lado, de la traducción de la Biblia. Obviamente, tenemos que estudiar la traducción de la Biblia desde el punto de vista humano en cuanto a que es algo que pasó históricamente, ¿verdad? Es algo que hay registros, que se hicieron concilios, que hay un contexto de esto, ¿sí? No está en el aire. Pero sabemos que lo más importante, aún que lo histórico, es saber que en el año tanto, no sé qué, más importante que eso es reconocer cómo Dios fue guiando el proceso mientras pasaron los años, hasta que la Biblia nos llegó a nuestras manos. ¿Okay? Segunda propósito, objetivo que queremos lograr es reconocer las diferencias entre los principales métodos de traducción. ¿Okay? Hay métodos, es decir, hay un procedimiento, hay un proceso para traducir. Y finalmente, valorar el esfuerzo y sacrificio de quienes hicieron posible tener la Biblia en español. ¿Okay? Porque muchas veces tomamos algo tan por sentado o asegurado o algo tan normal que tenemos una Biblia en nuestras manos en español y la tenemos en el teléfono, y si me pongo en internet y pongo Biblia en español y me salen 10 versiones o lo que sea, ¿verdad? Y si sé un poco de otro idioma y me salen versiones en inglés, y como que es algo normal, ¿verdad? Es algo como que, claro, la Biblia está en español, es como lo damos por asumido, ¿verdad? Pero ignoramos cuántas personas sufrieron, vivieron en exilios, fueron muertas, fueron privados de ver sus familias, fueron etcétera, etcétera, etcétera. Sangre de personas, esfuerzo. Nosotros decimos sangre, sudor y lágrimas, ¿no? O sea, que hubo un esfuerzo detrás, ¿verdad? Un trabajo. Muchas veces lo ignoramos, ¿ok? Y muchas veces no está en nuestra lectura diaria, en nuestra diaria comunión con la Biblia, ¿ok? Entonces, imagínese usted, a modo de introducción, ¿qué pasaría si yo les presento esto?
¿verdad? Esta es una Biblia. ¿Ok? Yo no traduje eso, esto lo puse en el Google Translator y eso me dio. Ese es chino simplificado. Simplificado. ¿Ok? Eso dijo el traductor. Pero imagínense ustedes, imaginémonos por un momento que tenemos una Biblia entre nuestras manos, como esa, ¿verdad? Como la que aparece ahí en la pantalla. Pero no podemos entender una sola palabra. Podemos sostenerla, la puedo mirar, la puedo abrir. Incluso quizás podríamos reconocer, hey, esta es la palabra de Dios. ¿Verdad? Podríamos hacer eso. Pero su mensaje, lo que está contenido en ella, permanece fuera de nuestro alcance. ¿Por qué? Porque está escrita en un idioma que desconocemos. ¿Verdad? Esa situación fue precisamente la realidad que enfrentaron distintas generaciones a lo largo de la historia. A medida que iba pasando el tiempo, generaciones se vieron a este problema, enfrentados a este problema. Y las escrituras fueron escritas, dijimos, principalmente en 3 idiomas, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Arameo, griego y hebreo, ¿verdad? Entonces, estos idiomas en algún punto dejaron de ser comprendidos por muchos de sus lectores. Entonces surgió la necesidad fundamental de cómo comunicamos ahora fielmente la palabra de Dios a personas que hablan con otro idioma o que no entienden este idioma, cualquiera de estos 3, los que tenían ya escrita la palabra o tenían manuscritos. Esta pregunta es la que está detrás, ¿verdad?, de las primeras traducciones que se vieron. Ya vamos a llegar allá, pero por ejemplo los Targúmenes, la Septuaginta, si usted la ha escuchado nombrar, la Vulgata latina, y incluso después ese problema siguió existiendo, porque el griego, por ejemplo, ya dejó de ser un idioma, y el latín, que después fue más común, dejó de ser un idioma que se hablaba, ¿verdad? Y así fue pasando hasta que quizás llegamos a nuestras manos a las primeras versiones castellanas, ¿sí?, hechas por esos españoles, ¿verdad? Entonces, porque eso es lo que necesitamos, un problema que se fue dando en la medida que iba avanzando, ¿verdad? Yo le puse este ejemplo aquí de un chino y lo que yo le dije está aquí, ¿verdad? Pero no podemos descifrarlo, no podemos entenderlo, aunque está ahí. Si a lo mejor alguien que hablara chino aquí dijera, ah, sí, dice eso. Yo estoy confiando en que el Google Translator lo hizo bien. Por lo general lo hace bien, ¿no? Al menos a esta altura. Pero cada idioma, traducir, ¿cierto? Traducir un mensaje de una lengua, de un tipo de escritura a otro, ¿verdad? No es simplemente cambiar una palabra por otra palabra, ¿sí? Porque cada idioma posee expresiones, posee modismos, ¿sí?, posee dichos, maneras en sí de transmitir algo. Entonces, vamos a hacer un recorrido en quizás de alguna manera 2 dimensiones. Primero, preguntarnos cómo se traduce la Biblia o cómo llegamos a tener una traducción, ¿verdad? Y después debiésemos decir cómo llegó a español. Sí, porque vamos a ver que se tradujo primero no a español. El español quizás no pensaba ni nacer todavía en ese tiempo, cuando se comenzaron las primeras traducciones. ¿Okay? Y finalmente queremos que logremos mirar nuestra Biblia y comprender que ella es y contiene la palabra de Dios en estos momentos en un idioma que podemos leer y que podemos entender, y que eso es el resultado de siglos de trabajo, de estudio de personas, de la preservación milagrosa, sobrenatural, divina, y del proceso de inspiración del Espíritu Santo y el sacrificio de cada uno de la gente que Dios utilizó. Porque Dios los utilizó, pero ellos tuvieron que sacrificarse, ¿verdad? Entonces,
eso es a grandes rasgos lo que hoy día queremos ver. Ese es el tema de la clase de hoy y la clase de la próxima semana. Vamos a estar hablando sobre esto. Porque, como les decía, imagínense usted tener esta Biblia en sus manos, que es la palabra de Dios, que contiene la palabra de Dios, que está el mensaje de Dios, pero que al abrirla usted dice, esto está en chino. ¿Hemos usado esa expresión alguna vez? Eso está en chino mandarín para mí, no entiendo nada. El hermano hoy día en la clase habló en chino, me va a decir, jefa. No entendí nada, ¿no? Pero nosotros tenemos una ventaja, un privilegio. Tenemos la Biblia en nuestro idioma al alcance de la mano en múltiples dispositivos y la pregunta es ¿qué hacemos con ella? Pero ya vamos a llegar allá. Entonces, para ir entrando un poquito y calentando los motores, vamos a hacer una actividad, ¿ok? Que se llama Dígalo en español, simple, o en español, ¿ok? Entonces, tengo aquí vamos a formar, ¿qué les parece si hacemos 2 grupos? ¿Sí? Entonces vamos aquí a hacerlo. La división, acuérdense los números, 1, 2, acuérdense de su número. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2 y 1, 2. Entonces todos los 2 se van a quedar acá y todos los 1 se van a quedar por acá. ¿Ok? Los 1 por acá y los 2 por acá. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Dígalo en cristiano. No sé si han escuchado esa expresión. Dígalo en cristiano o dígalo en español finalmente. Unos para acá y los 2 para acá. ¿Ok? Entonces yo les voy a dar una pequeña tarjeta como esta, ¿ok? Donde aquí hay una expresión, ¿ok? Ya les voy a explicar. Pueden tomar mientras tanto su ubicación. Ya les explico más. Hermano, aquí están los unitaristas y aquí están los dicotomistas, ¿ok? Los del 1 y los del 2. Bien, entonces si me escuchan un poquito, les voy a explicar lo que vamos a hacer. Es muy fácil, ¿ok? O después dicen, ¿usted cree que es muy fácil? No, esto es fácil. Ustedes van a recibir una tarjeta como esta, ¿ok? Aquí, en mayúsculas y negritas, hay una expresión que está entre comillas, ¿ok? Esa expresión significa algo y usted entiende algo cuando la lee. Pero está escrita, ya sea en la versión Reina Valera 1960 o 1909, o una traducción literal directa bueno, del hebreo, ¿ok? Entonces ustedes van a ir leyendo esas frases y si tienen un lápiz le van a colocar, abajo dice, ¿cómo lo dirías hoy? Hay una pregunta. Entonces en la línea, más o menos, ustedes van a colocar cómo lo dirían en español, ¿ok? Aquí está en español también, pero me refiero en el día de hoy. ¿Cómo lo dirían ustedes hoy? ¿Ok? ¿Cómo dirían esta expresión? Claro. ¿Cómo dirían esta expresión en español de hoy? ¿Ok? Por ejemplo, no, hágalo después, hacemos algunos ejemplos. Y aquí hay más y después podemos seguir haciendo. Sí, pueden ayudarse, conversen, no es una prueba, no es un test, pueden conversar. Digan, ¿qué opina usted, hermano? Mire el que me tocó a mí. El hermano parece que no me quiere, me dio una muy difícil. Así.
hay que traducirlo en cierta medida a español de hoy, español simple. ¿Qué diría usted? ¿Cómo lo escucharía en su país, tal vez, o en su casa, si alguna vez lo ha hablado? ¿O cómo lo diría? Ok, ¿cómo? No, no, ¿cómo van? ¿Esta la tienen? ¿Cubrir sus pies? ¿La tienen? Aquí hay otra. Ya, aquí hay otra. Ustedes me dicen, si ya están ok, ya le damos. Si no, esperamos unos minutos más. Están haciendo trampa. Bueno, por este otro lado, que el hermano. Y el pastor se desordenó. Aquí. Ahora. Ven acá. Es el equipo ganador. Esa es para ponerlo en el podium después. Ok, ¿cómo estamos? ¿Bien? ¿Sí? ¿Hacemos la revisión? Ok, bien. Vamos a ir una y uno, ¿ok? Si elegimos una de acá y está acá también, la podemos comparar, ¿ok? Entonces vamos a partir con el hermano Andrés acá. ¿Cuál tiene usted? Carne ni sangre te lo revela. Ok. Te lo reveló. La expresión dice, carne ni sangre te lo reveló. ¿Qué le puso usted? ¿Cómo lo dirías hoy? Dios te lo revela, le puso él. ¿Ya? Dios te lo revela. ¿Qué piensan ustedes? ¿Tienen el mismo carne ni sangre? Ok, ¿se fijan? Dice, Dios te lo revela o te lo reveló, lo cual es correcto. Pero también dice acá, el Espíritu Santo te lo reveló, lo cual es correcto, porque Dios, el Espíritu Santo es Dios, ¿ok? Pero básicamente, esto es lo que revela, ¿cierto? Carne ni sangre te lo reveló. Es una expresión, es un modismo del lenguaje que busca también una traducción
más fiel, ya lo vamos a ver, al original. ¿Ok? Porque carne ni sangre son palabras que están en el texto original. Pero cuando nosotros decimos Dios te lo revela, estamos transmitiendo igual el mensaje, ¿verdad? Pero ahí vamos a ver algunos riesgos que hay en eso también, ¿ok? Muy bien. Carne ni sangre te lo reveló. Alguien que nunca ha leído la Biblia y que no tiene un contexto, no entiende eso. Alguien que ya conoce, que alguna vez lo escuchó, lo asocia a otro pasaje de la Biblia, dice, no, eso es Dios, ¿verdad? Es porque tenemos un conocimiento previo, ¿ok? Pero alguien que nunca ha leído la Biblia no lo entiende, ¿ok? Muy bien. Usted, hermano. Ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Ceñid los lomos de vuestro entendimiento. ¿Y cómo lo diría hoy? Yo le dijera, estad despiertos en nuestro entendimiento. Estad despiertos en nuestro entendimiento. ¿Ok? ¿Alguien tienen esa usted? Retener. Así nomás, solo una palabra. Retener la sabiduría. ¿Ok? ¿Se fijan que acá pusieron... acá pusieron una cosa y acá pusieron otra, ¿verdad? ¿Ok? ¿Ninguno de los dos está correcta? No. ¿Cuál era la expresión? Ceñid los lomos de vuestro entendimiento, ¿verdad? Cuando retened, ¿verdad? Es una palabra que podría utilizarse. Lo que la expresión quiere decir es prepárense, preparen su entendimiento. Ceñid los lomos de vuestro entendimiento es prepararse. Ceñirse es cuando se preparaban, ¿verdad? Se preparaban para hacer algo, ¿ok? Pero está bien. Estar despierto, yo estoy listo, activo, preparado, ¿verdad? Está dentro de más o menos el significado, ¿verdad? Y es algo que, si alguien le dice a usted, ceñid vuestro lomo, usted dice, ¿qué? Y está en español. Ese es español, ¿verdad? Pero ya no se ocupa en 2026. Nadie dice, hey, síñanse vuestros lomos que os vamos para la iglesia. Nadie dice eso, ¿verdad? O... No, sí. Ok, a ver acá. A ver, ¿cuál tiene usted? Sacudid, la hermana tiene sacudid el polvo de vuestros pies. ¿Cómo lo dirías hoy? Limpiarse es un significado ya. ¿Tienen ustedes ese? ¿No? Pero no tienen limpiar los polvos de vuestros pies. No, ok. Ella, literalmente, lo que uno lee, ¿verdad? Es sacudirse los polvos, es limpiarse, ¿verdad? Pero ¿es eso lo que quiere transmitir el texto bíblico cuando lo leemos? No. ¿Ok? ¿Qué es lo que quiere transmitir el texto bíblico? No está hablando de algo literal. No está hablando de algo literal del polvo, como lavarse o limpiarse o quitarse la suciedad. Sino... Esto obviamente no es una traducción literal y no se puede hacer un quote de esto, pero finalmente es, dejen atrás aquellos que rechazan el mensaje, porque ese es el contexto ok, si ustedes van, dijo Jesús, y no lo recibieren, sacúdanse vuestros pies, el polvo de vuestros pies. Eso tenía un contexto también, ¿no? Sí, la cita está correcta, pero dejen atrás a quienes rechazan el mensaje y sigan adelante. Eso que hacían de sacudirse. Escúchenme para que después no me pregunten, escúchenme. Sacudirse los pies o sacudirse las ropas era una acción que hacían los judíos para decir, en mí no hay responsabilidad. Yo me saqué la culpa, yo ya cumplí, ya no queda de mí, ¿verdad? Yo ya hice mi trabajo. Entonces, es importante leer el texto bíblico para saber claro, el contexto, porque puede haber... Eso es lo que les quiero decir. Nosotros ahora estamos leyendo una frase que está aislada de un contexto. Por eso aquí hay una cita, ¿cierto? Que es un versículo solo, ¿verdad? Pero un versículo solo, un capítulo solo, está aún fuera, o mejor dicho de otra manera, un versículo está en un contexto de un capítulo. Un capítulo está en un contexto de un libro. Es parecido como cuando uno le habla
Eso es a lo que se refiere, porque estos discípulos iban predicando el evangelio, el mensaje. Y Jesús les dijo, bueno, si alguien no lo recibe, sacudid vuestros pies, o sea, quítense, deténganse de ellos, olvídense de ellos, ya no está la culpa en ustedes y sigan adelante. ¿Qué cosa? Predicando el evangelio, ¿verdad? Entonces, tenemos que siempre entender que un versículo está en un contexto de un capítulo está en el contexto de un libro, de una carta, de lo que sea. Un libro está en un contexto del Nuevo Testamento o del Antiguo Testamento y todo eso está en contexto de la Biblia, ¿no? Entonces, cuando hacemos este tipo de cosas tenemos que verlo. Veamos otra. Sacaste las palabras que yo quería. Hermana, ¿usted cuál tiene? Usted tenía que cubrir vuestros pies, dijo, ¿no? Sus pies. Ya, cubrir sus pies. Yo pienso que ahora quería calcetines o ponerse zapatos. Ok, ella dice cubrir sus pies, ¿verdad? Dice póngase calcetines o zapatos o ponga algo en sus pies, ¿verdad? Porque están desnudos, ¿sí? ¿Qué dice usted? Proteger sus pies, ¿verdad? Y eso es lo que se entiende porque nosotros estamos viendo eso, como dije, un poquito fuera del contexto, aunque yo les puse la cita, que podían leerlo, yo creo que algunos de ustedes lo hicieron. Dice, y Saúl entró en la cueva a cubrir sus pies, ¿verdad? ¿Qué si? Como que no tiene sentido, ¿verdad? ¿Por qué? Porque esto es un eufemismo, Eufemismo. ¿Se acuerdan que lo dijimos que eufemismo era reemplazar unas palabras por otras para decir otra cosa? Por ejemplo, y entonces Adán conoció a su mujer Eva y tuvieron un hijo. Solo sabemos que por solo, hola, ¿cómo estás? Que para nosotros conocernos, no tenemos un hijo, ¿verdad? Necesitamos una relación sexual entre un hombre y una mujer para que exista un hijo, ¿verdad? Eso es un eufemismo. Esto también, cubrir sus pies significa hacer sus necesidades. Cubrir sus pies, ¿verdad? Cubre sus pies, de alguna manera. Es un eufemismo que utilizaron para, ¿cierto? Para transmitir, para no traducir literalmente lo que decía el texto, sino que para informar al lector de que él fue a hacer sus necesidades biológicas, básicas que nadie puede hacer por ti. ¿Se entiende? Eso significa cubrir los pies, hacer las necesidades. ¿Ok? Entonces, sí, ¿verdad? Eso es, cubrir sus pies. Dice, y Saúl entró en la cueva a cubrir sus pies. Dice, como que, ¿para qué se metía a taparse los pies en la cueva? Como que, se puso la cueva en los pies, no sé, como que uno trata de entender, ¿verdad? Y no tiene sentido a veces, ¿ok? Y eso nos pasa muchas veces cuando leemos la Biblia, ¿ok? Hermana, ¿cuál tiene usted? Lleno de días. Ajá. ¿Cómo lo diría en español? Lleno de vida, ¿verdad? Vivió muchos años, lleno de vida, lleno de años. O nosotros decimos, está lleno de días. Es como que, ¿qué más? ¿Tienen ustedes lleno de días? No. Lleno de días, uno diría, tiene mucha vida. Pero en realidad lo que dice es, ya vivió mucho. Ya fueron muchos días de su vida. O sea, ya ha vivido, ya está como ancianito, ¿no? ¿Ya? Ha tenido muchos días, ¿ok? Ven, sigamos. ¿Ciña vuestro lomo? Ciñe ahora tus lomos. Escuchemos. Sí, lleno de vida. Entonces, lleno de vida, nosotros pensamos que es hacia el futuro, ¿verdad? Está lleno de vida, alguien joven, alguien que... Pero en realidad, cuando dice estaba lleno de días, es que ya había vivido muchos días. ¿Verdad? Ajá, ya tiene muchos días, ¿no? Vio, ¿ok? La hermana acá tiene otro, escuchemos. Dice, ciñe ahora tus lomos. ¿Cómo lo diría usted en español? Sé valiente o para firme. Sé valiente o párate firme, dice ella. Ciñe ahora tus lomos. Básicamente lo mismo que el otro en cierta medida, que es prepárate. Pero no dice para qué, acá dice de tu entendimiento. Pero ciñe ahora tus lomos es, ahora prepárate, ponte firme, ponte en pie, prepárate para lo que te voy a decir, ¿no? Eso es básicamente, prepararse. Hermano, ¿usted cuál tiene? Puede ser, ¿ve? Siempre hay uno que más. Todo me han para
Ya, todo me anta a la pared, ¿verdad? Me suena como traición. Como una traición. ¿Así le puso usted? ¿Eso diría? Sí, tiene un poco de que ver con la muerte, ¿eh? Esa es una versión antigua, es de la Reina Valera 1909. ¿Ok? ¿Qué dice esa versión? Si quiere lo podemos leer. Hermana, ¿cuál es la cita? Creo que es Josué, si no. Primera de Reyes 14:10. Vamos a leer, es la versión 1909 de la Reina Valera. Miren, escuchen. Escuchen aquí. Miren, escúchenme, para que después no me pregunten. Escuchen. Por tanto, miren, por tanto, eso significa que lo que venía diciendo antes, esto que viene ahora, es una consecuencia. He aquí que yo traigo mal sobre la casa de Jeroboam, y yo talaré de Jeroboam todo meante a la pared, así el guardado como el desamparado en Israel, y barreré la posteridad de la casa de Jeroboam, como es barrido el estiércol, hasta que sea acabada. La Reina Valera 1960, en eso mismo dice lo siguiente. Por tanto, he aquí que yo traigo mal sobre la casa de Jeroboam, y destruiré de Jeroboam todo varón, así el siervo como el libre en Israel, y barreré la posteridad de la casa de Jeroboam como se barre el estiércol, hasta que sea acabada. Si quieren una versión aún más nueva, por ejemplo la Nueva Traducción Viviente, dice lo siguiente. Traeré desastre sobre tu dinastía y destruiré a cada uno de tus descendientes varones, tanto esclavos como libres, en todo Israel. Consumiré tu dinastía real como se quema la basura hasta que toda haya desaparecido. O sea, es una expresión que no tiene sentido para nosotros, ¿verdad? Pero lo que se refiere es que va a eliminar ese linaje, porque va a eliminar los varones, ¿verdad? Se fijan que así podemos seguir, pero en el resto del tiempo vamos a seguir con la clase. Ok. Bueno, vamos. Ya. Vamos rápido acá. Ya, ok. Ok. Mis lomos se han llenado de dolor, llevo muchas cargas. Es verdad, ¿cierto? Estoy sufriendo. Por lo general, cuando hablaban de los lomos, hablaban de la persona. ¿Ok? Más o menos, ¿verdad? ¿Mana? Endurecieron su ser, Uh-huh. endurecieron su corazón, su mente. Aquí ya, aún por ejemplo, endurecieron su corazón, está todavía como un poco confuso, pero si yo digo endurecieron su mente, es decir, se hicieron soberbios, ¿no? Es decir, eso diríamos, ¿no? Esta persona o este pueblo está soberbio, es rebelde, no quiere hacer caso, no quiere entender, ¿verdad? No sepa tu izquierda lo que hace tu derecha. Yo le puse que no le diga a nadie cuando uno hace un bien. Ajá, ¿verdad? Y ayudar a alguien a hacerlo con absolutamente. Eso es lo que nos indica el texto, ¿verdad? Cuando dé limón o cuando ayuda a alguien necesitado, dice que no lo haga, ¿cierto? Finalmente es hacerlo discretamente sin buscar un reconocimiento, ¿verdad? Hacerlo discretamente, eso significa. No tiene que ver algo literal, ese dicho, con las manos. La izquierda y la derecha, no tiene que ver con eso en las manos en sí o un trabajo manual, sino que dice hacerlo con discreción, ¿verdad? Sin buscar el reconocimiento de algo. ¿Bien? Sigamos. Esto nos lleva a algunos... Muchas gracias. Si quieren pueden quedarse ahí, pueden ponerse a otro sector, no hay problema. Entonces, si ustedes se fijaron, empiezan a aparecer ciertos problemas o ciertas dificultades al momento de decir, ok, tengo este mensaje. ¿Cómo se lo transmito, por ejemplo? Se lo puedo decir de esta manera. ¿Cómo se lo transmito a mi hijo de 15, de 12, de 18, de 20 años que no tiene mi mismo
mi misma cultura en el sentido de la época en la que yo nací, me crié. Algunos vieron ciertas caricaturas cuando eran niños, otros hoy día los niños vieron otras, ¿verdad? Nosotros no teníamos acceso a internet. Bueno, yo después cuando estaba un poquito ya sí, pero al principio uno hacía trabajos con libros, habían ciertas enciclopedias que te daban información, había que buscar recortes, ¿verdad? Ahora, imprimo esto, necesito una imagen de ChatGPT, hazme una imagen de un perro, no sé qué, y después lo pone a imprimir y ya tiene el recurso. Solo teníamos que buscar algo que hubiera en un diario, en una revista, en una enciclopedia que hubiese para hacerlo, ¿verdad? Entonces yo digo, ¿cómo le transmito esto a mi hijo o a alguien que yo quiero compartirle? Entonces comienzan a haber algunas dificultades. Y también en ese sentido entonces aparecen algunos conceptos claves que yo tengo que entender. Hay que aclarar que esta clase no es para hacernos traductores de la Biblia, ¿no? Para eso se necesita toda una vida estudiando y siendo formado en eso. Pero lo que sí queremos transmitir con esta pequeña clase introductoria es que hay un trabajo, hay algunos conceptos que yo tengo que entender. Y por eso cuando alguien me dice la Biblia Reina Valera es del demonio, o la Biblia Nueva Versión Internacional también, o la Nueva Traducción Viviente no sirve para nada. Entonces hay cierto desconocimiento del que dice eso, porque hay conceptos, hay cosas que una traducción prioriza versus otra traducción que prioriza otras cosas. ¿Ok? Ya lo vamos a ir viendo. Y hay toda una gama de traducciones, ¿ok? Pero vamos a partir por el principio. Hay algunos conceptos claves que tenemos que entender para acercarnos un poco a lo que es la traducción, ¿ok? Lo primero es transliteración. Los voy a nombrar ahora los 5, luego vamos a ir uno por uno, ¿ok? El primero de ellos es la transliteración. El segundo concepto clave es traducción literal. El tercero es expresión equivalente. Como les dije, vamos a ir uno a uno. Lo estoy ahora nombrando, pero vamos a ir uno a uno. Por eso esta clase es un poco larga. El cuarto concepto es interpretación y adaptación. Son dos palabras, pero en sí es como van unidas porque es un solo concepto, ¿ok? Y finalmente, traducción libre o paráfrasis. ¿Ok? Vamos con el primero. Aquí hay algunos ejemplos de transliteración porque creo que es la mejor manera de entender el concepto. Básicamente, una transliteración es transcribir, o decir, volver a escribir una palabra de un idioma o de una lengua utilizando los signos o las letras, ¿verdad? Los símbolos alfabéticos, las letras de otra lengua. ¿Sí? Entonces, una transliteración finalmente va a ser la misma palabra. No es una traducción. Yo estoy escribiendo la palabra de un lenguaje que tiene sus símbolos con el equivalente en mi idioma a esos símbolos. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento tenemos la palabra amén. Usted la lee, ¿verdad? A-M-E-N, amén, ¿cierto? Pero amén no es un significado en sí, no es una palabra que a usted le diga algo. Amén no es una palabra. Para nosotros, con el tiempo se transforma en una palabra, pero ¿de dónde viene? Bueno, en el Antiguo Testamento, esta letra que aparece aquí como una X es una A. Ese es, que se llama Aleph, este es una Mem y este es una Nun final. Esto es una vocal y esto también. Pero básicamente aquí dice Amén. ¿Ok? No importa, da lo mismo. El asunto es que aquí en hebreo dice amén, pero nosotros no logramos entenderlo, ¿verdad? Si no conocemos las letras o el alfabeto hebreo, no sabemos que ahí dice amén, ¿verdad? Entonces, ¿qué fue lo que se hizo? En el Nuevo Testamento apareció aquí, miren.
Y porque, perdón, el hebreo se lee de derecha a izquierda, entonces va de aquí para allá. Pero nosotros leemos de izquierda a derecha, ¿verdad? Igual que el griego. Entonces, esa A está acá. A. ¿Ok? Esta es una M. ¿Ok? Que está aquí. Aquí está, esta es una E, que está ahí, y esta es una N. Y ahí dice amén en el Nuevo Testamento. Entonces, amén es una palabra hebrea que se transliteró al griego así, y que se transliteró al español así, porque es una A-M-E-N. Incluso si usted se fija, tiene hasta el tilde ahí, ¿verdad? Amén. Y esto se lee amén. En griego se lee así, amén. Pero es una transliteración, es decir, tomé una palabra que estaba en hebreo, la pasé a símbolos griegos, de griego koiné, y ahora la pasamos a símbolos de la lengua española o de español, ¿verdad? Y tenemos amén, pero el significado de esa palabra es verdaderamente, así sea. Eso significa amén. Entonces, aquí estaríamos como traduciendo, ¿verdad? Pero sí, pero lo que quiero enfocar aquí es la transliteración. Por ejemplo, amén es una palabra muy común que utilizamos. Amén, hermano, decimos nosotros. Pero esa palabra es una palabra hebrea que significaba verdaderamente, así sea. Cuando usted le dice a su hermano amén, está diciendo así sea, ¿verdad? Dando veracidad, aceptando, validando lo que la persona dice. Si el pastor dice el Señor viene por nosotros y nosotros decimos amén, verdaderamente, así sea. ¿Se entiende? Pero la palabra amén es una transliteración. Lo mismo que la palabra Jesús. Y Jesús se escribe en griego y se tradujo Jesús transliterando el nombre. ¿Okay? Pero bueno, ese es otro ejemplo. Otro ejemplo del Antiguo Testamento, querub. Aquí dice querub. O querubín se tradujo después en español. Querub. Querubín. No es tan igual, pero se le da el sentido que tiene las mismas letras incluso. Querubín. Pero ¿qué significa querubín? En sí no es un significado como traducción, sino que se transliteró y significa que es un ser celestial, por ejemplo. Otro ejemplo. En el Nuevo Testamento, amén, ya lo vimos. Y este que dice aquí, ¿qué piensa usted que dice ahí? Aleluya. Aleluya. ¿Cierto? Aquí dice aleluya, ¿verdad? Aquí está como la transliteración A-L-L-E-L-O-U-I-A. Pero nosotros decimos aleluya, o en inglés dicen hallelujah, ¿verdad? Tienen distintas formas, pero es una transliteración. Es decir, se tomó la palabra que mantiene un poco el sonido, ¿sí? Mantiene, por ejemplo, amén, amén, amén. En inglés dicen amen, ¿verdad? Pero mantiene un poco el sonido de la original o la transliteración, eso es lo que hace. ¿Okay? Y Jesús, yo le digo y Jesús, dice Jesús. Porque Jesus dicen en inglés, ¿verdad? O sea, como que hay una similitud de la transliteración manteniendo en cierta medida el sonido. ¿Ok? Es que por eso, ahí voy. Por ejemplo, ¿qué es lo que quiero dar otro ejemplo? ¿Verdad? Y está muy buena la pregunta, porque podemos ver al menos que hay símbolos distintos que parecieran que yo después los hago acá. Pero, por ejemplo, lo que en inglés a español podría ser un cognado. Es decir, por ejemplo, en inglés, en español decimos hospital. ¿Verdad? ¿Cómo se escribe hospital en inglés? The same, ¿no? Lo mismo, pero no se dice igual. Dice hospital. Pero tiene las mismas letras. Aunque no se nota tanto porque usamos los mismos símbolos. Si ahí es donde está la diferencia. En inglés usa las mismas letras que en español. Pero la transliteración es usar, por eso lo tengo que poner en esto, porque toma los símbolos de una lengua y los pone con los símbolos de la otra lengua. O sea, es su equivalente, ¿verdad? Pero básicamente es eso, es tener una palabra que se escribe con las letras originales, por así decirlo, de X idioma, en este caso griego o hebreo,
que no lo traducimos, lo transliteramos, es decir, tomamos la A griega y le pusimos la A de español. Tomamos la M griega, la pusimos la M en español, ¿verdad? Tomamos la E griega, la pusimos la E en español y tomamos la que tienen otros nombres. No, por ejemplo, la A griega no existe la A, existe el alfa, ¿verdad? ¿Se entiende lo que se quiere decir con la transliteración? Básicamente no es traducir una palabra, sino que es pasarla de un código, de un símbolo, de una letra de su idioma, en el caso, por ejemplo, el griego, a otra letra que yo entiendo, porque acuérdense que ese es el contexto. Yo tengo una escritura que ya no entiendo, porque no me sé el idioma. Lo que hablamos al principio, es como que yo agarrara esa expresión de chino y dijera, ok, esta es la A china, pero no se llama A, tiene otro nombre, no sé cuál es, pero le vamos a poner que es el equivalente a la A en español. ¿Entienden? Pero como esto de la transliteración no se hizo en toda la escritura, porque algunas palabras se hicieron. Ajá. ¿Cuál es la razón? Para que es textual, por decirlo de alguna manera. Habría que preguntárselo al Señor para tener la respuesta así exacta. Pero lo que algunos proponen es que ciertas palabras que consideraban muy importantes y palabras que, digamos, tenían un significado que no se perdiera o ciertas cosas, lo utilizaban así. Por ejemplo, o que también en el caso del nombre de Jesús era como, ok, es como muy santo, no lo podemos cambiar. Incluso hoy día se hace. Por ejemplo, la mayoría de los nombres no se traducen o no debiesen traducirse. Por ejemplo, si alguien se llama Pablo, se llama Pablo. No se llama Paul, se llama Pablo. Aunque a veces lo hacemos por un tema de costumbre, pero en realidad los nombres propios no se traducen. Por ejemplo, si usted dice la Universidad de, no sé, la Universidad de Cataluña, usted no dice, si lo va a traducir en inglés, por lo general no se traduce University of Catalunya, sino que usted dice Universidad de Cataluña, porque ese es el nombre como una marca, como un nombre que no se puede modificar. Probablemente eso fue lo que sucedió con esas palabras. ¿Y por qué? Porque se transformó en un símbolo también. El amén era como, por ejemplo, Maranata. Maranata significa que Cristo viene pronto o el Señor viene, ¿verdad? Pero Maranata era un símbolo, nosotros nos saludamos hoy día, hola, ¿cómo estás? Es como una frase que está ahí impresa, puesta, que significa algo más, ¿verdad? Hola, ¿cómo estás? Es parte del saludo. Los cristianos se saludaban con Maranata, por ejemplo. Cristo viene pronto. Entonces, la transliteración es no una traducción, sino que toman las letras de un idioma y las traspasó a las letras del otro idioma. Entonces tenemos ciertas expresiones que las vemos o los traductores las ven cuando están traduciendo, dicen, oh, esta palabra se mantuvo, ¿por qué? Y ahí comienzan entonces a buscar, ok, yo leo amén, a ver, veamos el griego, amén, ok, esta es la Septuaginta, pero veamos el hebreo, dice amén también. Entonces, ¿qué significaba amén? Y ahí llegamos al significado, por ejemplo. ¿Okay? Pero quedémonos con eso, que transliterar es pasar de uno, ¿cierto? De un idioma a otro idioma sin traducirla, sino que poniendo otros símbolos. ¿Okay? Básicamente es eso. Ahora tenemos otro concepto, que es traducción literal. ¿Y qué es lo que hace la traducción literal? Esto sí, busca transmitir palabra por palabra el original. Es decir, conserva en lo posible, ¿verdad? O lo más posible, las estructuras, las formas gramaticales, ya sea del hebreo o del griego. Es como, por ejemplo, si en inglés, que tenemos un poco de cercanía con él, ¿verdad? Por donde estamos. Muchas personas dicen que, o los que hablan inglés, dicen que nosotros los latinos hablamos al revés. ¿Sí? Porque como dice usted dice la casa roja, ¿no? Por lo general en inglés, aunque hay se puede decir de dos maneras, pero por lo general dice the red house, ¿verdad? O sea, está primero el color y después la casa. Si lo tradujéramos literal, diríamos la roja casa. Pero
nosotros no hablamos de esa manera por lo general. La estructura del español es la casa primero, lo que yo voy a hablar y lo que yo voy a decir de la casa viene después, ¿cierto? Yo no digo la grande casa, sino que digo la casa grande. Es un poco lo que pasa en esto también. Yo podría traducir del hebreo o ciertas cosas que dice que a veces como que no tienen mucho sentido porque se ha hecho una traducción literal, palabra por palabra, tratando de ser lo más fiel a la estructura de ese idioma. Es como que si usted leyera en español, caminando estaba yo, ¿verdad? Y vi una grande casa. Quizás lo entendemos, ¿verdad? Porque tiene un sentido, pero por lo general no lo hablaríamos de esa manera naturalmente. Pero estamos conservando la estructura, ¿cierto? Gramatical de otro idioma a nuestro idioma. Eso es la traducción literal. Pero cuando uno traduce del inglés al español, dice, no, estaba yo caminando, ¿cierto? O yo estaba caminando y vi una casa grande. Tiene otra estructura, ¿verdad? La traducción literal lo traduciría de la otra manera. Y vi una grande casa. Punto. Por eso a veces la Reina Valera tiene estructuras que para nosotros suenan extrañas. Porque es una traducción más literal, formal. Ya vamos a llegar a eso. Pero quiero que entendamos que la traducción literal busca mantener lo más fiel posible, incluso la estructura de las palabras, el orden, cómo están puestas las palabras. ¿Okay? Aunque no suene tan natural en el idioma que estoy traduciendo. Es como cuando nosotros decimos que los gringos hablan al revés, ¿verdad? Porque nosotros hablamos de otra manera. Y si viene un gringo y nos habla al revés, entendemos. Así como cuando nosotros le hablamos al revés a ellos en inglés y dicen, ok, yo te entiendo lo que me estás diciendo, aunque gramaticalmente es un error, pero él te entiende, ¿verdad? Es lo mismo. ¿Okay? Más la seña, más todo lo que... ¿Entiende o no? Pero bueno, la traducción literal es que busca mantener el orden, palabra por palabra, del original, ¿okay? O del manuscrito. Bien. Vamos a decir algunas ventajas. ¿Qué es lo que permite esto? Permite observar más de cerca la forma del texto. Permite observar eso, estudiar más a fondo. Hay un riesgo que puede producir expresiones muy rígidas y poco naturales. Y nos crea confusión a veces, ¿no? Veamos algún ejemplo. Sí, no les voy a dejar sin ejemplo, veamos algún ejemplo. Por ejemplo, Génesis 25:8, en hebreo es eso, pero da igual, ¿ok? Solo se pone ahí por si acaso. Claro, clarito. La traducción muy literal dice, si tradujéramos esto que está aquí en hebreo de manera literal, palabra por palabra, o manteniendo lo más posible la estructura original, dice, y expiró y murió Abraham en buena vejez, anciano y lleno. Claro, ¿cómo murió si estaba lleno? ¿Cierto? Había comido y murió, ¿verdad? O estaba muy lleno, ¿no? Y murió. Pero, por ejemplo, veamos qué es lo que dice la Reina Valera 1960. Entonces los traductores van viendo esto y van diciendo, ok, buscan ahí dónde le pueden acomodar, ¿ok? Dice, y exhaló el espíritu y murió Abraham en buena vejez, anciano y lleno de años. Entonces se fijan que lleno era de años, no lleno de comida, ¿verdad? Entonces le tienen que poner, el contexto, ¿verdad? Para lo que quiere hacer. Entonces, por ahí vemos, fíjense que lo que sí la estructura es muy similar, ¿verdad? Trata de mantener la estructura para respetar el español, pero también para respetar el hebreo. Pero también tiene que hacer unas modificaciones para dar el mensaje que es lo que quiere transmitir. ¿Se entiende? Entonces, lleno de años, pero por ejemplo, la NBI lo traduce haber vivido muchos años. Después de haber vivido muchos años. Aún anciano y lleno de años es como, sí, pero como que no suena natural. Alguien nos dice, este está lleno de años.
Nadie dice eso. Sino que vivió muchos años o lleva muchos años viviendo o ha vivido por muchos años, ¿verdad? Entonces son traducciones literales. Veamos otro ejemplo. En el Nuevo Testamento, Hechos 5:28, ahí está. Una traducción literal sería: y queréis traer sobre nosotros la sangre de este hombre. Y quieren traer sobre nosotros la sangre de este hombre. Eso es como de alguna manera literal, o bien literal, tratando de mantener la estructura. Veamos qué dice la Reina Valera 1960. Uh-huh. Yo no quiero ser viejo a usted. Uh-huh. Yo digo, usted está lleno de años. Ajá. Nada más. Podría ser, claro. Pero la diferencia es que si en el texto original dijera anciano, por ejemplo, ellos traducen anciano. Y si dice lleno de años, porque es más literal. Pero quizás nosotros tomamos esas dos palabras y diríamos era de edad avanzada, por ejemplo. O había vivido muchos años. Yo no quiero decir viejo, quiero decir, bueno, él era avanzado en edad, ¿no? Que es como lo mismo, pero, ¿verdad? Entonces, veamos qué dice aquí. La Reina Valera 1960 dice: y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Como que todavía no nos ha sacado toda la duda, ¿verdad? Pero si leemos la Nueva Traducción Viviente, echar sobre nosotros la sangre era un modismo. ¿Se acuerda que vimos en la clase anterior que habían figuras del lenguaje que tenían sentido para el que las leía en ese momento? Para nosotros a veces carecen de sentido. Entonces, la Nueva Traducción Viviente interpreta el modismo y comunica directamente lo que significa, que dice: hacerlos responsables de la muerte de Jesús, porque de ese hombre estaba hablando. ¿Okay? Entonces se dan cuenta que echar la sangre, como ¿qué me va a tirar? ¿Me va a rociar sangre? No, literalmente no lo es, sino que lo que transmitía: ustedes son responsables de esa muerte. ¿Se entiende? Ok. Sigamos avanzando. Sí. ¿Pregunta aquí en esto de la traducción literal? Sé que hay muchas preguntas. Esto es una introducción. Por un lado tenemos transliteraciones que se mantienen. Por otro lado tenemos traducciones que son más rígidas, ¿verdad? Y traducen literalmente palabra por palabra, aunque suene poco natural a veces, pero también tiene sus ventajas y sus desventajas. Y por eso también viene otro concepto importante, que es expresión equivalente. Entonces, ok, tengo una traducción que es muy rígida y que puede ser algo contraproducente, porque no voy a entender lo que quiere decir, o voy a entender algo literal, porque está traducido literal, cuando en realidad no es literal. Cubrir sus pies, por ejemplo, que nosotros dijimos, tiene que ponerse un zapato para que se cubra los pies, ¿verdad? Pero no es eso. Entonces, es importante que vayamos, y por eso aparece este otro concepto, expresión equivalente. ¿Qué es una expresión equivalente? ¿O qué busca hacer? Busca una expresión propia del idioma receptor que comunique el mismo sentido. ¿Solo uno? Gracias, mi amor. Entonces, busca una expresión equivalente en el idioma receptor. Vamos con algunos ejemplos. Expresión equivalente. Ejemplo, 1 Samuel 24:3. Cubrir sus pies es una expresión literal. Pero una expresión equivalente a eso es hacer sus necesidades. Porque esto era un eufemismo hebreo para hacer eso, ¿verdad? Para defecar, para hacer sus necesidades biológicas. Eso es una palabra técnica. Otro ejemplo, Mateo 6:3. Que no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha. Literal. No se lo digas ni siquiera a tu mejor amigo. Esta es una traducción de la palabra de Dios para todo, por ejemplo. Entonces, el hebreo utiliza expresiones idiomáticas que significan algo literal,
Pero en sí la expresión tiene un significado. Una serie que vimos acerca de Israel, Ujú. en esa expresión, no la ocupaban como hizo siempre, decían, y Saúl salió a aliviar el vientre. Ujú. Es una expresión equivalente, ¿verdad? A que cuando uno va a hacer su necesidad dice, ah, ¿o no? Cuando uno está así como, estoy ahí atribulado, uno dice, ah, alivia mi vientre. No, no, me refiero después, uno dice, me siento aliviado. De hecho, es muy peligroso, ¿verdad? Es muy peligroso y no es algo que corresponda. Otra expresión, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha. No está dando una instrucción literal de la mano izquierda y la derecha, sino que la expresión comunica algo. Comunica una idea. ¿Cuál es la idea? Realizar una ayuda sin ostentación, con discreción. Diciendo, ok, yo si voy a ayudar a un hermano o a alguien, no tiene por qué los demás, estoy ayudando al hermano Andrés, todos sepan que voy a ayudar al hermano. A poner en el Facebook, hoy ayudé al hermano Andrés. No, ¿verdad? Eso es lo que quieren transmitir. Entonces, claro, eso es lo que pasaba, ¿verdad? Se paraban, dice, son sepulcros blanqueados. ¿Qué es lo que quería decir? ¿Que literalmente eran una tumba pintada? No, lo que estaba transmitiendo era que por fuera se veían pintados hermosos, una apariencia, pero por dentro estaban hediondos, llenos de pudredumbre, porque es lo que tiene una tumba, ¿verdad? También, ajá, mostraba sus obras para que los demás lo vieran, ¿no? De hecho, ayuno 3 veces a la semana, cuando todos tienen que ayunar una vez al año. Oh, estoy diciendo, mírame, 3 veces a la semana, ¿no? Entonces, doy todos los diezmos, ayudo a los pobres, etcétera, etcétera. Entonces, es una expresión equivalente porque hay una idea que transmite esa expresión literal. ¿Okay? Por ejemplo, algo en inglés, de inglés a español. It's raining cats and dogs. ¿Cómo lo traduciríamos literalmente? Están lloviendo gatos y perros. Pero eso no es que yo esté diciendo que están lloviendo gatos. Oye, afuera están lloviendo gatos y perros. Tú, a ver, hoy sí, un German Shepherd, un Chihuahua. No, ¿verdad? Voy a agarrar un gatito que era un gatito. No. Sino está lloviendo a cántaros. Está lloviendo intensamente. Está lloviendo muy fuerte. ¿Verdad? Porque es una expresión literal que tiene una expresión equivalente y por lo tanto tiene un significado, un sentido, ¿no? Probablemente hay muchas otras, ¿okay? Pero esa es la idea de una expresión equivalente. Si yo le digo a alguien que cubrió sus pies, entiende en ese caso, en ese tiempo, que era hacer sus necesidades o aliviar el vientre. O si alguien dice aquí en inglés están lloviendo perros y gatos, la persona no piensa que están lloviendo perros y gatos, sino que dice está intensa la lluvia afuera. Porque hay una expresión, hay un sentido de esa expresión literal que tiene una expresión equivalente que tiene un sentido. ¿Se entiende? Entonces, en la traducción existen estos conceptos claves, cuidado con tu pie, que van a estar afectando la traducción o tienen que estar presentes para yo poder traducir el mensaje. Ya nos queda poco, vamos a terminar el cuarto y el quinto y nos vamos al break. Otro, interpretación y adaptación. El traductor explica el sentido cuando una forma literal puede resultar incomprensible. Por ejemplo, ¿para qué se utiliza? Para aclarar algunas imágenes, algunos modismos o algunas referencias culturales. ¿Y cuál es el desafío aquí? Hacer comprensible el mensaje sin reemplazar indebidamente el contenido original. Es decir, yo voy a cortarle la Biblia, la voy a simplificar para que la gente la entienda, porque si no la gente no la entiende. No. Voy a buscar la forma, el canal y el código, es decir, cómo se lo transmito a la gente para que entienda lo mismo que quiso escribir el autor. ¿Ok? Ejemplo. Ruth 4:7.
uno se quitaba el zapato y lo daba a su compañero. Toma, ahí está mi zapato. Llévatelo. ¿Verdad? Eso es lo que entendemos nosotros de manera literal cuando lo leemos, ¿verdad? El texto, de alguna manera, describe cómo se confirmaban antiguamente algunas transacciones en Israel. Pero si aplicáramos el concepto de interpretación-adaptación, se podría expresar de la siguiente manera. Para confirmar legalmente el acuerdo, una de las partes se quitaba la sandalia y se la entregaba a la otra. Quizás en el texto no están todas esas palabras, porque de hecho cuando ustedes hicimos el ejercicio al principio, que decía, ceñid ahora, ceñid vuestro lomo, usted le puso de su sabiduría, retener. Esa palabra no estaba en lo que tú estabas buscando traducir. Entonces, o por ejemplo, estar preparados, o preparen su entendimiento, ceñid vuestros lomos de entendimiento. 5 palabras. Prepara tu entendimiento, solo 3 palabras. Me faltaron palabras. Y es lo que pasa cuando usted traduce de inglés a español o de español a inglés. Usted escribe en inglés y a lo mejor son 500 palabras y si lo traduce a español son 700 palabras. ¿Por qué? Porque utilizamos más palabras, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso es una interpretación y adaptación. Veamos si creo que tengo otro acá. Sí, Juan 13:5. Comenzó a lavar los pies de los discípulos. ¿Qué entendemos ahí? Que estaba lavando los pies de los discípulos. ¿Qué entendemos nosotros? Lavó los pies. Ah, sí, tomó los pies y le echó agua y a lo mejor nosotros le diríamos le echó jabón y lo lavó, ¿verdad? Pero para nosotros no tiene mayor relevancia o argumento esa expresión. Entonces ahí es necesario que venga una traducción y una adaptación. Por ejemplo, Jesús comenzó a realizar la tarea propia de un sirviente, lavar los pies de sus discípulos. Esa tarea de lavar los pies era para el esclavo más bajo, de más bajo nivel, lavarle los pies al que llegaba a casa. ¿Por qué? Porque nosotros andamos en carro y tenemos zapatos que cubren. Ellos usaban sandalias por caminos no asfaltados de tierra. Entonces sus pies, ¿cómo llegaban? Sucios. Y llegaban a casa y se los lavaban. ¿Y quién los lavaba? Imagínense el olor. El cuerpo humano se pone hediondo, ¿verdad? Transpira, calor, desierto, polvo, caminar kilómetros. No es como que yo, voy aquí 2 blocks más allá y ya llegué, láveme los pies. No. Kilómetros y kilómetros. O sea, eso lo hacía la persona, el sirviente, el esclavo más bajo de la casa. Entonces, de alguna manera, entregar un zapato para nosotros no tiene sentido. Tiene que haber una explicación, una interpretación y una adaptación al que recibe. Era una costumbre legal para cerrar acuerdos legales. Claro. Era un testimonio del acuerdo. O sea, mira, esto es como que yo te doy mi palabra, es como lo que diríamos nosotros, ten mi palabra, ¿verdad? En cierta medida. Y es como lo que ya nosotros firmamos, ¿verdad? Es como, oye, si tiene mi firma, está legalizado, ¿me entiendes? Entonces, como de alguna manera es eso. La acción permanece, fíjense aquí, ¿cuál es la diferencia con la expresión equivalente? Porque uno diría, bueno, entonces es como lo mismo. No. Fíjense que en ambos casos, la traducción e interpretación mantiene la acción. Por ejemplo, Jesús comenzó a realizar la tarea propia de un sirviente, lavar los pies de sus discípulos. No colocó una expresión con otras palabras, sino que la amplió y la interpretó para que entendiéramos el concepto. Es una diferencia. ¿Ya? O sea, de una otra manera es que el lector entienda el propósito, o sea, sin dañar el contexto original, sin pasarlo a llevar, sin omitirlo, que entienda ahora, en un contexto de ahora, el propósito original. Y eso es muy importante. Porque cuando nosotros leemos la Biblia, tenemos que leerlo como si fuéramos judíos del primer siglo, pero a la vez no podemos quedarnos allá, porque ya no andábamos en calles sin asfaltar y con sandalias, ¿no? Pero hay un principio detrás de lo que Jesús hizo.
humildad, por ejemplo. Eso tiene que venir ahora a nuestras vidas. Pero para eso tenemos que entender qué significaba. ¿Me entiendes? ¿Cómo para dónde va más o menos todo esto? Yo sé que no es tan fácil y no es fácil tampoco digerirlo. Otro concepto es traducción libre o paráfrasis. Pueden haber más, ¿ok? Pero al menos estos son como los principales. ¿Y qué es lo que busca esto? Priorizar, comunicar el sentido general del texto. Pero a veces no intenta reproducir individualmente cada palabra del original. Y por un lado puede ser bueno para hacerlo más entendible, porque facilita la lectura, pero aumenta la intervención interpretativa del autor. Entonces, cuando yo me quiero acercar a un texto, no se recomienda ir a una paráfrasis, como por ejemplo la Biblia al día, o The Message, también es una versión que hay en inglés, que finalmente arrojan luz, pero tenemos que ir viéndola de distintos puntos de vista. Por ejemplo, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Eso dice la Reina Valera, ¿verdad? Pero ¿qué dice una paráfrasis? Que la Biblia al día busca desarrollar esta idea de lo que eso quiere decir, sin importar tanto el original en cuanto a la cantidad de palabras o lo que las palabras que utiliza. Entonces agrega más palabras porque interpreta el traductor, ¿ok? Entonces dice, puesto que el Señor cuida del salmista como pastor, tiene todo lo que necesita. En cierta medida está correcto, pero hay un riesgo en el sentido de que es muy libre, ¿verdad? Entonces hay que mantener una sin dejar de hacer la otra. ¿Ok? Otra traducción, por ejemplo. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. La Reina Valera dice eso, ¿verdad? Una paráfrasis, que es la Biblia del día, dice, no vivan según las costumbres y valores de este mundo. No hay ninguna palabra, digamos, no tiene un respeto literal, no hay una expresión equivalente, sino que es una interpretación y lo puso con otras palabras. ¿Entienden la diferencia? En cierta medida. Entonces, busca aquí el pensamiento, transmitir la idea, que está bien. No estamos diciendo que es algo herético, pero hay ciertos matices que hay que tener cuidado al momento de leer una paráfrasis, porque puede estar omitiendo detalles del original que tienen un sentido de estar ahí, ¿no? Pero básicamente es todo un mundo todo esto y debemos complementar. Ninguna traducción es perfecta. La Reina Valera tiene deficiencias y tiene fortalezas. La nueva versión internacional tiene fortalezas y deficiencias. La Biblia del Oso, de las primeras que tiene sus deficiencias y sus fortalezas. Las paráfrasis tienen sus fortalezas, sus deficiencias. Ahí comienza el primer ejemplo que usted daba. Bueno, yo ahora hablo de los entrevistas porque cuando yo empecé a estudiar ciertas clases, ahí me daba cuenta que la traducción literal del hebreo es no me faltará. Uh-huh. ¿Verdad? Entonces, pero la iglesia en sí, cuando lo hemos predicado, es nada me faltará. Uh-huh. Entonces, es un gran Sí, y por eso tiene que ver el contexto. Y segundo, tenemos que leer, cuando nos acercamos, tenemos que leer, esto que estoy leyendo, ¿qué tipo de texto es? Lo que vimos en la clase anterior. ¿Y cómo lo está diciendo? Porque se ha predicado incluso Salmo 23 como que el Señor dice y promete que nada te va a faltar. ¿Eso dice el texto? No, ni siquiera es una promesa de parte de Dios. Es una convicción del salmista en declarar que como Dios está con él, va a seguir estando con él, aunque pase por valles de sombra, de muerte, no temeré mal alguno porque tú estás conmigo. Entonces hay que leer en el contexto la expresión. Nada está solo. Y segundo, es algo que Dios, porque yo puedo predicarme aquí y decir, hermanos, que el Señor dice Salmo 23 que nada va a faltar y porque Él es el Señor, el pastor. Eso es lo que realmente dice. Dios dijo eso. Como por ejemplo leímos en Primera de Reyes, y yo haré tal cosa. Él está diciendo lo que va a hacer, pero ¿esto lo dijo el Señor? No. Entonces, para leer la escritura, ¿qué se aconseja tener varias traducciones? Cuando uno va leyendo algo, de leer
Sí. Por ejemplo, ya vamos a llegar al final de eso, pero también lo que se recomienda en la lectura bíblica. Nosotros como cristianos evangélicos tenemos una Biblia que por lo general es transversal, que es la Reina Valera 1960, que por lo general en todos los países la utilizan, distintas denominaciones la utilizan, y a veces hay pasajes que están claros, a veces que no. Entonces, ¿qué se recomienda? Por ejemplo, utilizar una de traducción literal, formal o literal, otra que sea un poco más dinámica, e incluso si uno quiere puede irse a una traducción mucho más actual, como una nueva traducción viviente, que no se recomiendan para hacer estudios exegéticos porque no tienen las palabras o no están respetando 100% el literal, pero sí transmiten el significado. Pero ¿cómo yo lo sé? Porque también voy comparando con otras traducciones. Entonces ahí yo puedo decir, a veces la Reina Valera pierde cierta fuerza que está en el griego, cierta fuerza que está en el hebreo, pero que la han recuperado, por ejemplo, Nueva Traducción Viviente, Nueva Biblia de las Américas. O sea, hay muchas traducciones. Y no digamos, esta traducción es la... Por lo general los que dicen, esta es la única traducción que vale. ¿Y quién lo dice? El que la vende. Como que, obvio, que esta es la que tienen que comprar todos porque es la que yo vendo. Hay un tema comercial detrás de las traducciones de la Biblia. La Biblia para la década del 70 ya había sido traducida a más de 1500 idiomas y dialectos, la Biblia. Para el año 70. O sea, probablemente ahora hay muchas más dialectos o idiomas. Hay Biblias en lenguas indígenas de cada pueblo, y cada pueblo tiene a veces distintas lenguas indígenas y han traducido a eso. Entonces, sí. Son como tablas grandes. Entonces, ¿qué es lo que queremos decir con esto? Que es todo un mundo. No podemos nosotros decir, hermano, no lea esa Biblia. No, léala con el conocimiento de que hay traducciones más dinámicas, hay traducciones más literales, formales, y yo voy leyendo y el Espíritu Santo va a ir hablando a tu corazón, a tu mente, a tu entendimiento. Esto es lo que yo quiero decir. Y algo que está escrito no puede contradecir a lo que está escrito en otro lado. Si hay algo que contradice, o yo estoy entendiendo algo aquí que contradice algo que dice acá, estoy entendiendo algo mal, lo más probable. Hay algo que me perdí. En algún punto me extravié, que perdí el significado, por eso entiendo que se está contradiciendo. ¿Okay? Vamos al coffee, tomen algo y vamos para que terminemos a la hora y ojalá alcancemos bien. Y si no, dejamos donde alcancemos y seguimos, porque en la próxima clase vamos a seguir con esto, hasta el español. Por un lado, mis hermanos, recordar que esto es una clase introductoria, que no nos van a quedar todos los conceptos muy claros. Va a estar la grabación después en YouTube para que vuelvan a los términos. Y obviamente pueden también buscar, hoy día en internet hay harta información. Lo único que hay que tener cuidado también donde uno busca, ¿no? Porque yo puedo poner un blog ahí y poner lo que yo quiera. Incluso ChatGPT, usted le pide algo y puede mandarle información de donde quiera. Si alguien quiere también leer más sobre este tema, le interesa algo más, también hay libros, pero no los quiero sobrecargar con esas cosas, sino que básicamente decirles, y lo que queremos transmitir hasta ahora, es que no es tan simple para que nosotros después digamos, esa traducción no sirve, ¿verdad? Tenemos que tener de alguna manera consideración, no tampoco creer todas las traducciones que existan, porque como les decía, hay ciertas traducciones que son comerciales, que las tradujo una sola persona. ¿Para qué? Para ser vendidas bajo una marca, bajo una editorial. Y hay otras traducciones que han sido traducidas por equipos de traducción, personas que han dedicado su vida al hebreo, al griego, son eruditos y que además no tienen un fin comercial. ¿Ok? Y además, 40, 50 traductores interdenominacionales, es decir, pueden haber bautistas, pueden haber evangélicos, pueden haber algunos luteranos u otros, ¿verdad? Que son eruditos en lo que hacen, ¿verdad? Y no tienen un fin. No, esta es la Biblia para mí, para mi grupo.
Esta traducción, por ejemplo, la traducción del Nuevo Mundo, no sé si la han escuchado hablar, es la traducción que ocupan los testigos de Jehová, que hicieron una traducción solo ellos, para su uso, y ellos la venden, la comercializan, nadie más vende la traducción del Nuevo Mundo, solo ellos. Su gente solo puede leer esa traducción, por lo tanto están obligados a comprarla de ellos. Entonces se fija que hay ciertas cosas detrás que a uno deben al menos llamarle la atención. La puedo leer porque quiero conocerla, quiero investigar, quiero comparar, podemos hacerlo, pero partamos primero con la que tenemos. Yo les recomiendo que lean la Reina Valera 1960 como un texto base, donde la Reina Valera no sea tan clara o donde alguien a usted no le haya enseñado ya lo que quiere decir, ¿verdad? Aplique otra versión un poco más actual que le ayude a usted a entender. Por ejemplo, la Nueva Versión Internacional o la Nueva Traducción Viviente o la Palabra de Dios para Todos o la traducción del lenguaje actual. Hay distintas otras traducciones que podemos utilizar para complementar ese texto base que estamos utilizando, ¿ok? No tenemos el tiempo para hacer todo lo que nos queda, pero vamos a hacer un pequeño adelanto, al menos, de lo que va a venir, ¿ok? De lo que va a pasar la próxima clase para que ciñan los lomos de su entendimiento, ¿ok? Para que se preparen, ¿ok? Preparen su entendimiento. ¿Sí? Ahora entendieron, ¿verdad? ¿Verdad? ¿Sí? Entonces, llegamos a esto, las primeras traducciones, ¿ok? Dijimos que se enfrentaron a una necesidad. Y por eso aparecen, básicamente vamos a tomar 3 de las primeras traducciones. Los tárgumenes o targúmenes, como estárgumes, pero da igual como lo digamos. La Septuaginta y la Vulgata. ¿Ok? No sé si quiere, lo voy a hacer. ¿Qué hora es? Voy a tomar rápidamente para explicar solamente 3 cosas. Esta aparece para el arameo. ¿Ok? Esta, la Septuaginta, arameo. La Septuaginta, que a veces usted la puede encontrar con esta abreviación de números romanos, esos 50, esto es 10, esto es 10, 50 más 10 son 70. Septuaginta significa 70, porque hay una historia leyenda que se relata en unas cartas que esta traducción fue hecha por 72, si no me equivoco, autores o traductores en 70 días. Entonces como que esa es la... Pero en sí la Biblia no se llama Septuaginta porque diga ahí, esta es la Septuaginta, ¿ok? Entonces esto tenemos arameo, Septuaginta griego koiné, traducción del Antiguo Testamento a griego, y la Vulgata latina, que es del latín. Entonces cada una de estas tiene distinta época. ¿Ok? ¿Cuál? Esto que está acá solamente es la Biblia hebrea. Targúmenes o tárgumes son la Biblia hebrea. La Septuaginta, que para nosotros sería el Antiguo Testamento. La Septuaginta es el Antiguo Testamento para nosotros, o la Biblia hebrea, más el Nuevo Testamento. Miento. Esta es la que tiene el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Esta también solamente es la Biblia hebrea, el Antiguo Testamento, pero que incluye libros apócrifos o deuterocanónicos. Ya vamos a llegar un poco a la explicación. Entonces, la primera, arameo, la segunda, griego, la tercera, latín. ¿Ok? ¿Ok? Básicamente es eso, ¿ok? Quedan varias diapositivas, entonces no las vamos a hacer ahora. Pero lo que sí les quiero es cerrar. Denme un segundo. Como dice esta diapositiva, vamos a después aquí ver también la Biblia en español en la próxima clase, para que se vayan preparando. O sea, vamos a hablar de estas 3 primeras traducciones y vamos a ir... ¿Cómo llegamos entonces? Ok, de estas traducciones que fueron las primeras, ahora vamos a enfocarnos un poco más en el español, que es lo que queremos hacer, y cómo llegó hoy día a la Reina Valera 1960. Porque hay varios detallitos, hay varias curiosidades que podemos compartir. Entonces,
básicamente la Biblia en español nos llegó a través de 3 periodos. El periodo medieval, el periodo de la Reforma y el periodo moderno, ¿ok? Que sería hasta el siglo XXI. Pero eso va a continuar en la próxima clase. ¿Ok? Pero eso es solamente para que se preparen, para que lo vayan viendo, ¿ok? ¿Qué quiero decir? Hay unas traducciones primarias de idiomas como arameo, griego. Fíjense que la necesidad aparece en el arameo. La Biblia fue escrita en hebreo. Pero el pueblo había ido al exilio. Había pasado una generación. Ya habían perdido el idioma. Solo algunos conocían el idioma. Y vuelven y con Esdras tienen este problema. Entonces aparecen estos targumes que son finalmente primero orales, en donde se leía en hebreo y se explicaba en arameo. ¿Ok? Porque la gente tenía que entender y no entendía. Lo mismo pasó con el griego. Ya el griego se hizo una lengua común. Ahora ya la gente, para que esto se expanda, ya no todos hablan arameo, menos hebreo. ¿Qué hablan ahora? Griego. Hay que tener una versión en griego. Luego, ya ahora el imperio tiene el latín. Ahora ya no todos hablan griego, el pueblo habla latín. Entonces ahora hay que se fijan cuál es una y otra vez. Y luego llegamos a España, la gente habla español. Uno de los más millones distribuidos, ¿se acuerdan que lo vimos? Cientos de millones distribuidos. Entonces, en conclusión, básicamente, para que demos un cierre, aquí hay una imagen que le pedí a mi amigo ChatGPT que me la hiciera. La Biblia en mi idioma finalmente transmite una verdad. Es que el mensaje es el mismo. El mensaje es eterno para todas las naciones, para la transformación de las vidas. O sea, hay personas que lo van a leer en su idioma, pero van a estar leyendo el mensaje que Dios reveló de muchas maneras, con mucho estilo, con distintos géneros, con distintas figuras literarias en su idioma, para que no sea como al principio, que si abriéramos la Biblia y sea chino, ¿verdad? Están en su idioma. Entonces, hoy comenzamos algo que parece sencillo, pero que no lo es, porque traducir no es solamente reemplazar palabras. Yo pongo esta y esta. No, tengo que también ver transliteraciones, ver traducciones si son literales, alguna expresión equivalente, alguna interpretación que hizo el traductor porque era necesaria, alguna adaptación o alguna paráfrasis, etc. Entonces, cada método intenta resolver una problemática que aparece, que es verdadera, que hay algo real. Ellos se enfrentaron a una problemática y buscaron darle una solución, obviamente guiado por el Espíritu Santo, y después de siglos que fueron avanzando, llegamos a la Biblia en español. ¿Sí? Pero básicamente siempre la pregunta es la siguiente, o la necesidad era la siguiente: la palabra de Dios debía ser comprendida por el pueblo. Esa era la consigna, como diría alguien, ¿no? Antiguamente la gente no sabía leer ni escribir, muy poquitos, ¿no? Cada vez se fue aumentando la educación y hoy día es poco común encontrar a alguien que no sepa leer ni escribir. Hay gente, ¿verdad? Pero es un porcentaje al revés ahora. Una minoría que no sabe leer ni escribir y una mayoría que sí sabe leer y escribir, ¿verdad? Pero, sin embargo, a veces seguimos teniendo el problema de que el pueblo no entiende la escritura, aunque esté en español, ¿no? Entonces ahí es donde también tenemos nosotros una tarea, y también por eso Dios ha puesto pastores y maestros para que enseñen las escrituras, y ahí es donde tenemos la responsabilidad de enseñarlas de acuerdo a su contexto, ¿verdad? Y el mensaje eterno que quieren transmitir desde el principio. Pero aquí viene una pregunta personal para nosotros. ¿Qué estamos haciendo con el privilegio de tener la palabra de Dios en nuestro propio idioma? ¿Qué estamos haciendo con eso? ¿Lo pasamos por alto o no? Otros dedicaron años de su vida. Algunas traducciones tomaron más de 20 años en hacerse. Y nosotros decimos, eso no sirve, ¿verdad? Básicamente son una vida traduciendo algo, ¿verdad? Algunos fueron perseguidos para destruir esa versión. Algunas versiones se perdieron, incluso en español. Ya vamos a llegar a eso después. Pero
Muchos creyentes, fieles y verdaderos, hicieron muchos sacrificios para que nosotros hoy día tengamos una Biblia en español. Tenemos el privilegio, pero también tenemos el deber de leerla, que podemos hacerlo porque sabemos leer y porque y si nos cuesta leer podemos hoy día audio Biblias, podemos pedir a alguien que nos la lea, pero no solamente leerla como leo una novela o leo una revista cualquiera, sino que estudiarla, escudriñarla, desmenuzarla, asimilarla para que podamos, ¿cierto?, aprenderla y también compartirla. Pero también más importante aún es que después que la hayamos estudiado, que la podamos, ¿cierto?, asimilar a nuestras vidas y que el Espíritu Santo nos dé esa luz que necesitamos, el entendimiento, podamos creer el mensaje y podamos vivir el mensaje, porque yo puedo saber de la Biblia, o yo puedo leer la Biblia y la puedo saber de memoria, pero si no creo en el mensaje de la Biblia, no me transforma. Hay personas ateas que no creen en Dios y la leen como un libro más y no hacen nada porque solamente son páginas con tinta, ¿verdad? Porque solo se acercan como de esa perspectiva. Pero cuando nosotros comprendemos lo que ella significa, lo que transmite y lo creemos, lo podemos vivir. Y entonces la palabra se hace vida, se hace viva y transforma nuestras vidas. Ese es el objetivo, hermanos. No es que yo sepa más de la Biblia o menos de la Biblia, o que sepa, porque la traducción es tan literal o es tan dinámica. No, eso da lo mismo al final, ¿no? Lo que importa es qué hacemos nosotros con la Biblia entonces. Ahora que tenemos la Biblia en nuestro idioma, ¿qué hacemos con ella? ¿Okay? Entonces les dejo esa pregunta para reflexión y la próxima semana seguiremos hablando sobre las traducciones, distintas versiones, dinámicas, algunas más, etcétera, etcétera. Y finalmente nos vamos a enfocar también en la historia de la Biblia en español para que veamos cuánto sangre, sudor y lágrimas costó que hoy día tengamos la Reina Valera 1960, por ejemplo. ¿No? Que a veces decimos, no, ya hay que desecharla, hay que descartarla, ¿no? Tengamos que tener algunas consideraciones, ¿no?, al respecto. Dejo si alguien quiere decir algo, una pregunta que haya quedado por ahí. La próxima clase, igual como les digo, vamos a seguir con este tema. Pueden preparar preguntas también. Los escucho. Si no, podemos orar. Y nos despedimos, nos ayudan a guardar las mesitas. Pero les quiero animar a que sigamos leyendo, sigamos estudiando. Y pidámosle lo más importante, lo que decía al principio, es que si sacamos de todo esto que hacemos, de lo que venimos acá, de nuestra lectura, de lo que yo me acerca a la Escritura, si sacamos el factor divino, no es nada. No es nada diferente que ir a un centro de cultura a leer sobre, no sé, Shakespeare, una obra cualquiera, más actual si quiere, Game of Thrones o lo que alguien lea, cualquier persona, no pasa más de ser una novela si sacamos el factor divino. ¿Okay? Pero eso no es lo que hacemos acá. El factor divino está presente. Dios está trabajando en sus vidas, en sus corazones, en sus mentes, en la mía también, para que aprendamos más de la palabra. ¿Okay? ¿Alguien tiene alguna pregunta? Si no, oramos. ¿No? Bien, oremos entonces. Padre, te damos gracias por tu amor y tu bondad. Te damos gracias porque tú eres soberano, porque tú eres todopoderoso, Señor, y porque todas estas cosas que podemos ver que tú has dejado registro de ellas a lo largo de la historia reflejan tu soberanía, reflejan tu poder sobrenatural, refleja cómo tú sabes todas las cosas, refleja cómo tú eres Dios sobre todo, Señor, y que nada escapa de tu control ni de tu conocimiento. Señor, queremos pedirte que sigas hablando a nuestros corazones, a nuestras mentes, a nuestro entendimiento, para que, Padre amado, podamos desear, como dice tu palabra, la palabra sin adulterar, como aquellos niños que desean la leche, Señor. Que en nosotros haya si lo podemos decir de alguna manera, un trastorno obsesivo compulsivo como el que tienen los bebés, Señor, por la leche, que nada los calma, nada les satisface, nada más quieren
que no sea la leche. Y Señor, ayúdanos a que tu palabra sea eso para nosotros, a que cuando veamos todas estas cosas que son hermosas, son bonitas, que nos llenan, nos inspiran, nos desafían, que podamos decir, Señor, wow, hoy tengo la palabra y está juntando polvo en una estantería, en mi mesa, en donde sea. Señor, que tu Espíritu Santo nos amoneste, que digamos, Señor, quiero leerlas, pon en mí ese corazón. Y no lo tenemos muchas veces, Señor, y te pedimos perdón por eso. Pero Padre amado, también sabemos que no podemos poner en nosotros mismos ese deseo. Sabemos que solo tú puedes poner ese deseo en nuestros corazones de añorar tu palabra y de tenerla como un tesoro, un privilegio y un deber, Señor. Padre amado, tu palabra dice que si no tenemos algo, lo pidamos. Y Señor, queremos pedirte en esta hora que, primero pedirte perdón si nosotros no ha estado este deseo, pero también, Señor, pedirte que pongas esa hambre en nuestros corazones y en nuestras mentes, Señor, de escudriñar tu palabra. Gracias por todos aquellos hombres y mujeres que a lo largo de la historia tú has utilizado para que hoy tengamos la Biblia que tenemos en nuestras manos. Padre, pedimos todo esto y te pido también que bendigas a mis hermanos, Señor, de regreso a sus hogares, para que los lleves con bien, Señor, y para que esta palabra, Señor, una pequeña semilla que ha caído en sus corazones, tú la des el crecimiento, Señor. Que cada uno de nosotros sea responsable en regarla, Señor, pero que tú, Padre amado, des el crecimiento conforme a tu perfecta y buena voluntad. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.